Hola, buen día, estudiantes de tercero F de Química. Bienvenidos a este último video del año donde vamos a proseguir con el aprendizaje a distancia de la materia de Ciencia y Tecnología 3, Química, ¿verdad? Y pues bueno, haciendo un recordatorio de lo que hasta este momento llevamos, hemos visto que la química estudia las propiedades y transformaciones de la materia, que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene ciertas propiedades que las distinguen, que pueden ser cualitativas cuando las podemos observar con nuestros sentidos, o cuantitativas cuando tenemos que usar instrumentos de medición para poderlas medir, válgame la redundancia, y que estas propiedades pueden ser intensivas o extensivas cuando dependen o no de la cantidad de la masa de la materia. Bueno, hasta este momento es lo que llevamos. Ahora vamos a pasar a cómo está o cómo podemos encontrar esa materia en la naturaleza. Y resulta que el aprendizaje de este tema es identificar los componentes de las mezclas y las clasifica en homogéneas y heterogéneas. Identifica la relación entre la variación de la concentración de una mezcla, que es porcentaje en masa y volumen, y sus propiedades, y por último deduce métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus componentes. Son 3 aprendizajes esperados que pues van a ver que no está muy difícil de entender, y espero que con este video logre llegar a hacerles llegar pues, estos entendimientos, estos aprendizajes. Bueno, pues vamos a empezar mencionando que la materia, que es todo lo que ocupa en el espacio, la podemos encontrar de 2 formas. En sustancia pura, es decir, no está mezclada, es una composición química definida, o en materia heterogénea o homogénea, y esto se refiere a que puede estar en mezcla, en una mezcla mezclada con otras sustancias. Entonces, sustancia pura o mezclas. Cuando se trata de sustancias puras, vamos a encontrar que estas podemos encontrarlas como elementos, que son las sustancias más simples de la materia. Entonces podemos hablar, por ejemplo, si vemos la tabla periódica, vemos que tiene los elementos de la naturaleza, sodio, potasio, etcétera, oxígeno. Ese es un elemento y esa es la sustancia simple en que podemos encontrar la materia. Compuesto. Compuesto también es una sustancia pura donde podemos encontrar la unión de 2 o más elementos diferentes. Por ejemplo, el agua tiene hidrógeno y oxígeno. Son 2 elementos que al unirse forman el agua, ¿verdad? La molécula puede ser de 1 o 2 átomos. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos está formado por 2 moléculas pegadas de oxígeno, del elemento oxígeno. Por eso su símbolo es O y con un 2 abajo. Más posteriormente vamos a ver eso de la nomenclatura química, pero no nos adelantemos. Esa es una molécula cuando 2 o más átomos se juntan. Y pues también, pues obviamente el átomo, que es la unidad fundamental que conserva las propiedades del elemento. Podemos definir que lo más pequeño es el átomo, que son los elementos que forman compuestos o moléculas. ¿Ok? Esas son sustancias puras. También podemos encontrar como mezclas. Las mezclas heterogéneas y homogéneas se van a diferenciar en que la mezcla heterogénea podemos observar qué es lo que está mezclado, ¿sí? Cuando 2 o más sustancias se juntan, conservan su apariencia y podemos ver dónde está. Por ejemplo, una ensalada. La ensalada mezclamos lechuga, tomate, pepino y todo lo que le quieras agregar. Tú lo mezclas, pero tú puedes ver dónde está el tomate, dónde está la lechuga, etcétera. La mezcla homogénea, al contrario, cuando mezclas 2 o más sustancias, no las puedes distinguir. Por ejemplo, si le pones sal a agua y le mezclas bien, no vas a distinguir dónde quedó la sal. Eso es una mezcla también, porque ya no es agua y ya no es sal, sino es agua salada, pero no se distinguen sus componentes, por lo tanto es una mezcla homogénea. Vamos a ir viendo una por una, no se desesperen, ¿sí? Compuesto. Compuesto es una sustancia pura, como lo acabamos de ver ahorita, que se puede descomponer por medios químicos, ¿sí? A esto se refiere que no lo podemos separar sus componentes por métodos físicos que vamos a ver más adelante. Solamente necesitas métodos químicos para poderlos separar. Ejemplo de compuestos, pues tenemos el carbonato de sodio, el ácido nítrico, etc. La molécula es la partícula más pequeña de un compuesto y que conserva sus propiedades todavía. Y las mezclas son por 2 o más sustancias puras, elementos o compuestos que se unen y que pueden perder sus características originales. Por ejemplo, el agua de limón, el azufre y el azúcar, el bronce, el agua de mar, etc. ¿Sí? En este cuadro en este cuadro podemos observar las características de cada una. Por ejemplo, la composición de una mezcla está formada por elementos o compuestos y un compuesto está formado por elementos, precisamente.
La separación de los componentes de una mezcla se pueden hacer por procedimientos físicos, que ahorita los vamos a ver, y un compuesto no, necesitan métodos químicos. La identificación de los componentes, pues pierden su identidad en la mezcla, mientras que los compuestos no se asemejan a los elementos de los que están formados. Proseguimos, son ejemplos de fórmulas de compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, la sal de mesa, cloruro de sodio, el amoníaco que se utiliza para limpiar los baños, hidróxido de magnesio, etc. Esos son símbolos químicos, sus fórmulas y para qué se utilizan. Por ejemplo, ¿verdad? La sal es un sazonador, ¿sí? El hidróxido de sodio se utiliza para fabricar jabón, etcétera, etcétera. Son ejemplos de compuestos, ¿verdad? Proseguimos. Las mezclas homogéneas tienen la misma composición y no se pueden distinguir, ya lo dijimos. Mezclas heterogéneas se pueden distinguir y están formados por dos o más fases, ¿ok? La tabla comparativa de ejemplos, por ejemplo, elementos, los lingotes de oro, el papel de aluminio, el azufre, alambres de cobre, clavos de hierro son elementos. Compuestos, la sal de mesa, el azúcar, el alcohol, el acetón, agua son compuestos. Mezclas homogéneas, agua de mar, té de manzanilla, alcohol y agua, el aire, el oxígeno, el bronce. Y las mezclas heterogéneas, agua y arena, sopa de verduras, yogur con fruta, mosaico de granito, madera, etc. Estos son ejemplos de cómo se puede presentar esta materia. Bueno, me voy a cambiar. Ahorita regresamos a estas diapositivas porque es importante aclarar una serie de situaciones que son las siguientes. Déjenme brinco, que me deje, aquí está. Se dice que las mezclas, hablando de estos componentes, pueden presentarse de diversos tipos, sobre todo las heterogéneas, que son las que dijimos que se distinguen sus componentes. Pueden ser emulsiones, pueden ser suspensiones o pueden ser coloides. Vamos a ver cada una de ellas. Las emulsiones es un líquido que contiene gotas de otro y no está disuelto. Entonces, en suspensión, un ejemplo de esto es la mayonesa, la mantequilla y la leche. Son ejemplos de emulsiones. Es decir, son líquidos que no se mezclan, ¿verdad? Pero aparentemente están mezclados. En las suspensiones hay partículas dispersas y sin disolver en un fluido durante cierto tiempo, transcurrido el cual se sedimentan. Por ejemplo, el jugo de frutas. Si tú haces, por ejemplo, un jugo de naranja, pues tú ves bien rico el jugo de naranja, pero si lo dejas un momento en la mesa, vas a ver que el gabazo de la naranja se empieza a sedimentar y se ve en el fondo del vaso en la naranjita, ¿verdad? Entonces esa es una suspensión. Los coloides, existe un medio homogéneo y partículas pequeñísimas suspendidas en él. Por eso se dice que constan de dos fases, la continua y la dispersa, que generalmente la continua es fluida y la dispersa es de partículas sólidas. Ejemplo de coloides, la niebla. Hace poco, ¿verdad? Amanecimos con mucha niebla. Bueno, la niebla es un coloide. Otro coloide es la espuma que usamos para afeitar. A mí me falta un poco la afeitadita. La gelatina, por ejemplo, el gel para el cabello. Todos esos son coloides. Esto es en mezclas heterogéneas. En mezclas homogéneas, donde los componentes no se distinguen, podemos decir que está formado por un solvente y un disolvente. El solvente es donde se va a disolver válgame, por ejemplo, agua y sal. El agua sería el solvente o disolvente, es donde se va a disolver la otra parte de la mezcla. Y el que está en menor cantidad se le llama soluto. Vuelvo a retomar el ejemplo, agua y sal. La sal sería el soluto, el agua sería el solvente. Entonces el soluto está en menor cantidad, se pone en el disolvente la va a disolver, como su propio nombre lo dice. ¿Ok? Entonces el ejemplo, los sobres de vida oral, que son usados para cuando los niños se deshidratan, ¿verdad? Pues esa es una mezcla donde la sal sería el soluto y el agua donde lo disuelve sería el disolvente. Para calcular las cantidades en que esto se lleva a cabo, se hace una fórmula que se llama concentración de volumen o concentración de masa, en donde el cálculo se hace al 100%, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos, ojalá estemos en presenciales, para ver cómo sacar, usando esta fórmula, las concentraciones de una mezcla en donde estamos mezclando un soluto y un solvente, la concentración de uno u otro. Acuérdense, si le echamos sal al agua, vamos a hacer una mezcla homogénea que puede ser diluida si le echamos poquito.
Si le echamos mucho puede ser concentrada, es que está muy concentrada, sabe muy salado, o inclusive puede ser sobresaturada cuando ese líquido ya no puede recibir más sal, tú le sigues echando sal y llega un momento en que la sal ya no se mezcla y se empieza a sedimentar, entonces es una solución sobresaturada. Entonces las cantidades de soluto que grasa en el solvente se pueden calcular mediante esta fórmula que se llama concentración y generalmente lo vamos a encontrar en porcentaje. Y esto es muy notorio cuando vemos, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, donde nos menciona que tiene tantos grados o porcentaje de alcohol. Es decir, en ese líquido, ¿cuánto cantidad de alcohol hay? El alcohol sería el soluto, obviamente. Entonces te dice, no, pues que el 40% de alcohol. Para que se hagan una idea de que el 100% de líquido, el 40% es alcohol. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Vamos a proseguir con los métodos de separación de las mezclas, ¿ok? Entonces, las mezclas pueden separarse por medios físicos, sí, habíamos dicho que estas sí se pueden separar. Vamos a conocer algunas de ellas. La destilación, a ver, creo que no se ve muy bien aquí. La destilación es este procedimiento en donde separamos dos líquidos, ¿sí? Acuérdense que los líquidos tienen una propiedad que se llama temperatura de ebullición, es decir, en la temperatura en que pasan del líquido a vapor. Bueno, los líquidos tienen diferente temperatura de ebullición, ¿sí? Pongamos un ejemplo, mezclamos agua y alcohol, ¿sí? Y pues no vemos dónde está el agua y dónde está el alcohol. ¿Cómo separaríamos el alcohol de esa agua? Bueno, este método es el adecuado, en donde el alcohol, que tiene un punto de ebullición más bajo que el agua, se evaporaría primero. Entonces, al someterla a calor, lo primero que saldría por el tubito sería el alcohol, obviamente, y pasaría por este refrigerante. Aquí se le pone agua fría, entonces el vaporcito se vuelve a convertir en líquido. De esta manera, lo primero que vamos a obtener sería alcohol, y lo que quede aquí sería el agua. Cuando la temperatura suba al punto de ebullición del agua, entonces lo que se empezaría a evaporar sería el agua, y de esa manera separamos los dos líquidos. Este proceso se llama destilación. También, pues, cuando le separamos la sal al agua, ¿verdad? De igual forma la sal se queda ahí, el agua la evaporamos. Es el ejemplo que están poniendo aquí. Otro procedimiento para separar mezclas es la centrifugación, en donde mediante un aparato que da vueltas en forma muy rápida podemos sedimentar la parte sólida de un líquido, una mezcla donde hay una parte sólida en suspensión, valgo por decirlo de una forma. Entonces, mediante este movimiento de rotación se logra que las partículas de mayor densidad se vayan al fondo y las más livianas se quedan afuera. Entonces, esto lo podemos encontrar que utiliza mucho en los laboratorios de análisis clínicos para separar los componentes de la sangre. Le dan vueltas, entonces todo lo que es el líquido se le llama plasma o suero, dependiendo si tiene anticoagulante, y lo de abajo son la parte sólida donde están las células de la sangre, ¿verdad? Eso se llama centrifugación. Otro método de separación de mezclas. A ver, bueno, ese es el ejemplo de lo que estamos hablando, de la centrifugación, donde la sangre se hace que se separe. Hay otro método que se llama filtración. En la filtración únicamente pasas un líquido que tenga algún sólido mezclado a través de un embudo que tenga pues una malla porosa que permite el paso del líquido, pero no del sólido, ¿verdad? Entonces el sólido se queda ahí. Perdón. Por ejemplo, cuando ponen café, en el café le ponen un filtro, entonces la parte sólida del café se queda arriba y todo el café líquido se queda en la taza. Ese es un proceso de separación llamada filtración, que es esta que está aquí. Pasa de la mezcla por un medio de papeles filtros de distinto tamaño. Otro método de separación sería la cristalización. Aquí consiste en separar un sólido que está disuelto en una solución, pero uno de ellos tiene una propiedad que es que se pasa o se sublima, como dice aquí, del sólido se va directamente al gas. Entonces eso permite que se desprenda rápidamente de la mezcla y se pegue en una superficie fría y ahí se cristalice, ¿sí? Entonces la cristalización consiste en separar un sólido disuelto en una solución, que finalmente el sólido queda como cristal. Otro método es la cristalización. La decantación. La decantación es cuando tenemos una mezcla insoluble de líquidos, por ejemplo aceite y agua.
Por lo tanto, saben que no se mezclan, pero están ahí juntos. ¿Cómo voy a sacarle el agua al aceite, etcétera? Pues mediante este método de decantación, en donde en un recipiente que se llama bureta de decantación, como puede ver, tiene una llavecita aquí, tú colocas los líquidos inmiscibles, o sea, los que no se mezclan, y le abres a la llavecita, y lo primero que va a salir es el primer líquido que está abajo, el de mayor o menor densidad, se los dejo de tarea. Entonces va a bajar y le cierras la llavecita cuando ya termine de salir el primer líquido y cambias el vaso para obtener el segundo líquido. Ese método se llama decantación. O también, por ejemplo, cuando tenemos agua y arena, que se ve lechoso, se ve así arenoso, lo dejas sedimentar la arena se queda abajo, entonces en la parte líquida simplemente con cuidado la vas separando. Eso también se llama decantación. Otros métodos son esta es la que acabamos de ver, decantación, y la destilación, que ya también hablamos de separar dos líquidos por su diferencia de punto de ebullición. Hay un dicho, creo que lo vi en la película de los Avengers, ¿cómo encontrarías una aguja en un pajar, ¿verdad? Y dijo Iron Man usando un imán. El magnetismo también es un proceso de separación de mezclas. Imagínate que tengas pues una mezcla donde uno de las partículas tenga propiedades magnéticas, simple y sencillamente las separas con un imán, ¿verdad? Balines en arena o avena, por ejemplo, pasas el imán y pues todo lo que tiene propiedades magnéticas son las que vas a separar. Lo estamos viendo así rapidito porque no quiero hacer muy largo este video, que ya va por ahí avanzando rápido. Vámonos al tamizado. El tamizado es como, por ejemplo, los albañiles cuando pasan la arena para cribarla, se le llama, ¿verdad? Entonces se aplican con mezclas de sólidos de diferentes tamaños. Tú tienes la arena, tú necesitas de la arena la parte más fina de la arena, y las piedritas dispersas las quieres separar. La arena viene con piedritas. Entonces, en un tamiz es una malla, tú pasas la arena y obtienes la parte que quieres abajo y las piedritas se quedan arriba. Eso se llama tamizado. Otro es la sublimación, ya lo habíamos visto, cuando uno de los componentes pasa directamente de sólido a gas, ¿verdad? Se evapora rápidamente al aumentarle la temperatura. Puede separar también una mezcla. La absorción, algunas sustancias tienen la capacidad de absorber, por ejemplo el papel, ¿verdad?, de rollo del baño, por ejemplo, si toca el agua, empieza a subirse el agua arriba, ¿verdad? Empieza a subirse por el papel. Bueno, esta propiedad de absorber se utiliza para un método de separación llamado cromatografía. En la cromatografía se utiliza la capacidad que tienen las sustancias para correr a una velocidad diferente a través de un medio poroso. Entonces tú puedes separar, por ejemplo, una mezcla de colores, sus colores van a correr de manera diferente a través de un papel poroso. Es un experimento que lo hacemos en el laboratorio, ojalá tengamos oportunidad de hacerla, y vamos a ver cómo una mezcla de colores se va separando en sus colores por su diferente velocidad de absorción a través del papel. Y se llama cromatografía y se utiliza también en métodos científicos muy interesantes. Y hasta aquí vamos a dejarle, muchachos. Hasta aquí vamos a ver, ya vimos lo que era cómo se presenta la materia en estado puro, en lo que es mezclas, homogénea, heterogénea, qué consiste cada una de ellas, cómo podemos separarlas y cómo podemos medir a través de porcentajes, volumen, concentración, ¿verdad? Voy a pedirles y solicitarles que hagan la actividad de este día. Va a ser que ustedes contesten las actividades del subcuadernillo, que es la actividad 11, donde van ustedes a poner de lo que está aquí, que es una mezcla homogénea y heterogénea, después de haber visto este tema, y la actividad 12, ¿cómo separarías estas mezclas en base a lo que acabamos de ver? ¿Sí? Les voy a dejar la presentación, les voy a dejar para que les sirva de base y hagan esta actividad. Como pueden ver, la actividad es muy sencilla. Lo que sí les conmino es de que también utilicen su libro de texto para sacar más información. Es a partir de la página, déjenlo algo más chico, el tema de mezclas homogéneas y heterogéneas empieza a partir de la página de su libro, la 36, y termina en los métodos de separación de mezclas en la página 45, 36 a la 45 es su libro de texto. Bueno, muchachos, pues este es el último video del año, espero verlos pronto y proseguimos con las actividades. Cuídense mucho y pasen muy felices fiestas.